Ok, de acuerdo. Entonces ya habíamos terminado esa parte, ¿sí? Mm, sí, entonces nomás les había hecho la comparación de esto, del ciclo estral de la perra con el de la vaca, ¿no? Entonces, bueno, esa era la parte. Falta una diapositiva que de cierta manera ya hemos visto esta información porque hemos hablado ya en reiteradas ocasiones acerca de la hormona oxitocina. Ya conocemos que esta hormona, bueno, es sintetizada por el hipotálamo y posteriormente a través de los axones neurales de las neuronas que precisamente la sintetizan, es llevada hacia la neurohipófisis y la neurohipófisis se encarga de almacenarla y secretarla hacia el torrente sanguíneo. ¿De acuerdo? En este caso, bueno, a diferencia de la hipófisis anterior, esta parte de la hipófisis no la sintetiza, sencillamente la almacena y posteriormente la secreta. Dentro de sus funciones, pues también ya las habíamos mencionado, ¿verdad? Era la de principalmente en el proceso del amamantamiento, era estimular las contracciones de las células mioepiteliales a nivel de la glándula mamaria. Es necesaria, ¿verdad? La oxitocina precisamente para la bajada de la leche y para poder amamantar a la cría, y su secreción va a ser estimulada precisamente por el contacto de la cría hacia el pezón, principalmente por ese efecto de succión de la cría. Sin embargo, también su misma secreción puede ser estimulada por un reflejo condicionado. Esto se puede observar fácilmente cuando, por ejemplo, una vaca, ¿verdad? Una vaca que esté acostumbrada al ordeño, sin necesidad de que tenga la cría. En ese tipo de vacas, cuando son dirigidas ya a la sala de ordeña, hay algunas que empiezan a tener secreción de leche a través de los pezones, por el sencillo acto de que se les está conduciendo a la sala de ordeño, sin necesidad de que se les toque la glándula mamaria o de que haya succión, nada por el estilo, sencillamente porque ya están condicionadas a ser llevadas a la sala de ordeña, y eso ocasiona que haya la liberación en ese momento de oxitocina y empieza a secretar una cierta cantidad de leche. ¿De acuerdo? También es secretada en otros momentos, ¿verdad? Por estimulación mecánica hacia el cérvix. La presencia, por ejemplo, de la cría en el momento del parto, al pasar a través de este canal del parto por el cérvix, por la vagina y principalmente por el cérvix, el contacto de la cría ocasiona que se libere oxitocina y que se den la liberación, las contracciones fuertes del útero. Recuerden ustedes que dentro del proceso del parto habíamos mencionado que interviene también prostaglandina F2 alfa para estimular la contracción del útero, ¿verdad? Del miometrio. Sin embargo, esto es al inicio del proceso del parto, y ya posteriormente las contracciones más fuertes ya para expulsión del producto precisamente son ocasionadas por la secreción de oxitocina, ¿no? Entonces actúan de manera sinérgica estas dos hormonas en el proceso del parto, una al inicio, la otra para finalmente expulsar el producto. También es secretada cuando se da el servicio a la hembra, ¿verdad? Por parte del macho. Habíamos mencionado que el clítoris, ¿verdad?, que era el homólogo al pene del macho, en el proceso de inseminación artificial se le tiene que estimular, o cuando recibe la monta directa,
la hembra, el contacto del pene del macho hacia esta parte del clítoris también ocasiona que pueda haber salida de oxitocina, la cual va a ayudar, evidentemente, para ese momento a tener contracciones el aparato reproductor para el transporte de los espermatozoides que sean depositados en el aparato reproductor de la hembra y que estos mismos logren llegar a los tubos uterinos para poder lograr entrar en contacto con los óvulos y fecundarlos. También habíamos mencionado algo relacionado con la involución uterina, ¿verdad? En ese momento habíamos dicho que prostaglandina F2 alfa ayuda a este mismo proceso porque también estimula las contracciones del miometrio. Sin embargo, así como en el proceso del parto, no lo hacen de manera aislada, sino que también lo hace de manera sinérgica junto con oxitocina. Entonces, oxitocina sigue siendo importante en ese proceso de involución uterina. Es claro que en el proceso del parto va a haber contracciones, ¿verdad?, que ayudan desde ese momento ya a empezarse a dar el proceso de involución uterina. Claro, no pido ese proceso, tarda muchos días, ¿verdad?, pero ya se inicia desde ese momento, se continúa ya cuando está teniendo secreción de oxitocina por parte de esta misma para estimular las contracciones de las células miopiteliales. Una fracción necesariamente debería de llegar al útero y contribuir con este proceso de involución uterina junto con prostaglandina F2 alfa, ¿no? Entonces, bueno, están las funciones que podemos citar de oxitocina. Y bueno, esto era la parte de ciclo estral con las diferentes etapas, las diferentes fases de este mismo y las concentraciones distintas de hormonas esteroides y hormonas proteínicas a través de este mismo. Con esto entonces terminamos esta parte de neuroendocrinología. Sin embargo, vamos a seguir con la parte de endocrinología de la reproducción, que es ir retomando estos aspectos y mencionar algunas funciones más de las hormonas que intervienen en este proceso y algunas otras más, algunas otras hormonas, ¿no? Bien. Dentro de esto mismo, entonces, ya habíamos mencionado algo acerca de las hormonas esteroides. Ya sabemos que esas hormonas esteroides tienen un mismo origen. Todas se derivan del colesterol, ¿verdad? El colesterol con 27 carbonos, y sabemos que el colesterol y todas las hormonas esteroides comparten la misma, una estructura química muy similar, ¿verdad?, procedente de la molécula del ciclopentano perhidrofenantreno. Todas entonces esas hormonas esteroides, háblese de las hormonas esteroides de los testículos, de los ovarios, de las glándulas suprarrenales, es indistinto, todas proceden del mismo origen, ¿verdad?, a partir de acetatos y se sintetizan desde novo, o a partir de colesterol, todas van a ser sintetizadas desde ese punto. También conocemos que una vez que las hormonas esteroides son producidas, tienen que ser liberadas hacia el torrente sanguíneo y este mismo les sirve como transporte para poder llegar hacia los distintos tejidos. Pero también sabemos que una fracción de la hormona, ¿verdad?, la hormona esteroide, se va a unir a alguna globulina. Las globulinas que principalmente se unen a las hormonas esteroides van a ser las albúminas o la albúmina en concreto, ¿verdad? Esto permite que pueda ser transportada y también hace que la misma hormona no tenga una actividad biológica. De tal manera que hay una fracción de la hormona esteroide que se une
a la albúmina y hay otra fracción de la hormona esteroide que no se une a la albúmina. Entonces, siempre que haya una hormona esteroide, la que ustedes gusten, progesterona, testosterona, etcétera, unida a la albúmina, esa parte de las hormonas, ¿verdad? No tiene función biológica. La albúmina es una proteína. Esa proteína tiene un alto peso molecular, es muy grande. No permite que la hormona pueda entrar a todos los órganos y tejidos que va alcanzando esta misma hormona. Recuerden ustedes que por la misma naturaleza lipídica que tienen las hormonas esteroides, se les facilita su paso a través de las membranas celulares. Entonces, para ellas sería muy fácil entrar a todas y cada una de las células que hay en el cuerpo animal, ¿verdad? Y tratar de buscar su receptor al interior de estas mismas. No sucede así porque están unidas a albúmina. Entonces, solamente la fracción que está libre, ¿verdad? La que no está unida a albúmina, es la que tiene la actividad biológica. Generalmente es un porcentaje muy bajo, por ahí del 10% o menos de la hormona que está libre, que no está unida a albúmina. Su ruta biosintética de las hormonas esteroides ya habíamos mencionado que es muy similar, proceden de la molécula del colesterol, se forman los pregnanos, ¿verdad? Se le van quitando algunos carbonos a ese colesterol, se forman los pregnanos, la progesterona, posteriormente de progesterona, hidroxiprogesterona, y de ahí ya se forman los andrógenos. De los andrógenos se puede ir directamente a la formación de estrógenos, o de andrógenos se forma el principal de ellos, que sería la testosterona. ¿De acuerdo? Si es un testículo, obviamente de androstenediona se tiene que dirigir hacia la síntesis de testosterona. ¿De acuerdo? Principalmente, ¿verdad? Sin embargo, para el caso del ovario puede tomar dos rutas para la síntesis de estrógenos. Dado que una vez que se obtiene androstenediona, si se trata de un ovario, esta puede tener dos rutas para finalmente llegar a la síntesis de estradiol. Puede ir de androstenediona hacia testosterona, se sintetiza entonces testosterona, y esa testosterona es aromatizada, ¿verdad? Precisamente por la enzima aromatasa que puede estar presente en el ovario, en los folículos, ¿verdad? Y transformar esa testosterona en estradiol. O que vaya de androstenediona a formarse directamente estrona, y recuerden ustedes que principalmente estrona sería como un intermediario para finalmente sintetizarse estradiol. Aquí, bueno, ya les he mencionado también que dentro de los estrógenos, bueno, aquí nos falta el estriol, pero dentro de los estrógenos, el que tiene la principal función biológica, el que tiene mayor actividad biológica, va a ser el estradiol. Todos van a ser estrógenos, ¿verdad? El estradiol, la estrona, el estriol, la equidina, quinelina, que lo sintetizan otras especies, pero el que tiene la mayor función biológica, mayor actividad, va a ser el estradiol. Bien, entonces, para el caso de los testículos ya conocemos que sintetiza testosterona, ¿verdad? En este caso, la testosterona es un esteroide que tiene 19 carbonos. Todos los andrógenos tienen 19 carbonos. La testosterona no es la excepción. Entonces, bueno, ahí es algo con lo cual nos podemos guiar en cuanto al número de carbonos que llegue a poseer una hormona esteroide. Nosotros podemos identificar de qué tipo de hormona se va a tratar. Si es de 19 carbonos, entonces seguramente estamos hablando de un andrógeno, ¿de acuerdo? Para el caso de los ovarios, conocemos que las hormonas esteroides que produce son la progesterona y son los estrógenos. Como la progesterona es intermediario tanto para la síntesis de andrógenos como para estrógenos, entonces es
el paso anterior a que se formen estas dos hormonas que acabo de mencionar, de tal manera que la progesterona se conoce que tiene 21 carbonos y los estrógenos tienen 18. A lo mejor hasta inclusive han escuchado hablar del 18 beta estradiol, ¿no? Es en función al número de carbonos que tiene y cómo está posicionado ese carbono número 18, ¿no? Pero bueno, los estrógenos, todos ellos tienen 18 carbonos. Los estrógenos ya conocemos que principalmente los va a estar sintetizando los folículos, ¿verdad? Entre las células de la teca interna y las células de la granulosa sintetizan los estrógenos. Y para el caso de la progesterona conocemos que lo sintetiza principalmente el cuerpo lúteo, aunque también lo sintetiza la placenta, ¿verdad? También lo puede sintetizar las suprarrenales, pero los que mayormente lo sintetizan, cuerpo lúteo, y obviamente la hembra cuando está gestante de algunas especies es sumamente importante la síntesis de progesterona. Entonces ya ahí la placenta, ¿verdad? Sin embargo, bueno, dentro del ovario, ¿verdad? Así como el cuerpo lúteo puede producir progesterona, también puede producir otras hormonas. Habíamos mencionado que, por ejemplo, puede sintetizar oxitocina, ¿verdad? Y que puede existir oxitocina de origen ovárico y puede existir oxitocina de origen neural, ¿verdad? Entonces, el cuerpo lúteo tiene la capacidad de sintetizar hormonas. En este caso, otra hormona que puede sintetizar es la relaxina. Esta es muy importante en ciertos momentos, ¿verdad? Por ejemplo, en la cerda gestante, en el momento en el que se va a dar el proceso de el parto, el contacto de las crías con el cérvix ocasiona precisamente que se dé la liberación de relaxina, ¿verdad? Para abrir el cérvix y permita el paso de los productos a través de este mismo conducto. Obviamente, ya conocen ustedes, ya hemos mencionado que dentro del proceso del parto se tiene que dar la secreción de algunas otras hormonas, dentro de ellas prostaglandina, y la prostaglandina F2-alfa, ¿verdad? Lisa el cuerpo lúteo de la gestación, inicia el proceso del parto. En ese mismo proceso de lisis del cuerpo lúteo hacia el final de la gestación, ya para darse el inicio del proceso del parto, es cuando se libera una cantidad importante de relaxina para precisamente estimular la apertura del cérvix y permitir el paso del producto. De igual manera, contribuye, que más no que corra a cargo de ella, en las contracciones uterinas para la expulsión de los productos, ¿de acuerdo? Entonces, tiene varias maneras el aparato reproductor, el miometrio, para ser estimulado y lograr expulsar la placenta y los productos, ¿verdad? Ya vimos que puede actuar sobre ella la prostaglandina F2-alfa, la oxitocina, la relaxina, ¿de acuerdo? No quiere decir que en algún momento dado que ustedes decidieran utilizar todas estas hormonas para inducir las contracciones uterinas. Comercialmente lo que se puede encontrar es oxitocina para estimular las contracciones y ayudar en el proceso del parto. También hay prostaglandina F2-alfa en el mercado, pero no se utiliza para eso mismo que les acabo de mencionar, porque ya conocen ustedes que quien estimula las contracciones más enérgicas en el miometrio va a ser oxitocina, y las que lo apoyan, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, va a ser, en este caso, como aquí está escrito, la relaxina y también la prostaglandina F2-alfa. Entonces, no se vayan a confundir y querer aplicar prostaglandina F2-alfa, por ejemplo, para inducir las contracciones uterinas, ¿no? Lo que se utiliza generalmente es oxitocina en esos casos.
si es que sea propio el uso de estimular a las contracciones del útero. Bueno, esa es una hormona proteínica, ¿verdad? La relaxina. Esta parte de la síntesis de estrógenos ya también la habíamos visto, nada más aquí la vemos con un nombre, que es la teoría de las dos células, dos gonadotropinas. Las dos células, pues ya conocemos que para la síntesis de los estrógenos por parte de los folículos ováricos son las células de la teca interna y las células de la granulosa, ¿verdad? Son dos líneas celulares, por eso dice así la teoría, dos células, ¿verdad? Entonces son dos líneas celulares, teca interna y granulosa. Dos gonadotropinas que sería LH y FSH. Sabemos que de forma conjunta, ¿verdad? Las dos células logran sintetizar estrógenos. Ya habíamos visto que para el caso de las células de la teca interna tienen receptores para LH, ¿verdad? No así tienen receptores para FSH, entonces solamente tienen receptores para LH, la célula de la teca interna. Las células de la granulosa solamente tienen receptores para FSH. Y también sobre esto mismo conocemos que las células de la teca interna son las que pueden sintetizar de nuevo al colesterol o las que pueden captar al colesterol del medio, ¿verdad? El colesterol ya habíamos visto que puede tener varias fuentes, que se sintetice por la propia célula o que venga del torrente sanguíneo o que lo tenga almacenado la misma célula, ¿vale? Indistintamente de dónde haya llegado el colesterol, este mismo va a ser utilizado por las células de la teca que son estimuladas por LH, ¿verdad? A llevarlo hasta la síntesis de andrógenos. Recuerden que el colesterol tiene que pasar a la formación de pregnanos y progesterona, ¿verdad? Pero no queda hasta ahí la síntesis, se tiene que llevar hasta la producción de andrógenos o también de testosterona. Y las células de la teca solamente tienen el sistema enzimático para llevar hasta ese paso al colesterol. Posteriormente ya la androstenediona o la testosterona salen de las células de la teca, ¿verdad? Pasan al medio extracelular y las células de la granulosa pueden captar a esos andrógenos o a esa testosterona, ¿verdad? Ya recuerden ustedes que son hormonas esteroides, pueden atravesar fácilmente las membranas lipídicas, tanto de la teca como de la granulosa, ¿de acuerdo? Y las células de la granulosa son estimuladas por FSH para que una vez que tengan los andrógenos o la testosterona, finalmente la lleven a la síntesis de estrógenos, ¿ya? Ya les habíamos mencionado en la diapositiva anterior que los andrógenos o androstenediona se puede ir hacia la síntesis de estrona, ¿verdad? E1, estrona, y de ahí se puede ir a la síntesis de estradiol, o que de andrógeno se vaya hacia testosterona, ¿verdad? Se aromatice por una aromatasa y se sintetice estradiol. Finalmente, el estradiol o la estrona son vertidas hacia el medio extracelular y posteriormente llegan hacia el torrente sanguíneo y ya pueden ser transportados hacia otros órganos distantes, ¿de acuerdo? Esto va a ser muy eficiente, este tipo de mecanismo va a funcionar así al inicio del desarrollo folicular. Ya habíamos visto que los folículos pueden tener diferentes tamaños, ¿verdad? Folículos primordiales, primarios, secundarios, folículos terciarios o de Graf. Entonces,
van creciendo. Al inicio del crecimiento folicular, cuando son folículos pequeños, no primordiales, ¿verdad? Folículos primordiales son estimulados por otro proceso, pero los folículos pequeños, que ya se alcanzan a ver en la corteza del ovario, son estimulados de esta manera para la síntesis de estrógenos, ¿verdad? Posteriormente, este sistema cambia, ¿verdad? Ya habíamos mencionado que posteriormente los folículos de mayor tamaño adquieren receptores para LH a nivel de células de la granulosa y ya no dependen de FSH, ¿verdad? Entonces, allí nada más se lo reitero, tomen apunte de esto mismo, cómo sucede el estímulo para la síntesis de estradiol al inicio del desarrollo folicular. Bien, entonces así es como se sintetizan los estrógenos y finalmente quedan de 18 carbonos. Ya habíamos mencionado que existen 3 principales estrógenos, que era el estradiol, ¿verdad?, el estriol y la estrona.